En el idioma español, en las reglas generales de acentuación, tenemos que distinguir entre diptongos e hiatos. También veremos finalmente los triptongos. Ante todo, lo que tenemos que distinguir son los tipos de vocales que tenemos en español. Así pues, tenemos vocales abiertas, en las cuales abrimos bastante la boca, como son la A, la E y la O. Y vocales cerradas, que son la I y especialmente la U, que es la más cerrada de todas. Bien, un diptongo es cuando, estamos aquí arriba, un diptongo es cuando dos vocales están dentro de la misma sílaba. Así pues, podemos tener un diptongo formada por una vocal cerrada más otra cerrada, como podría ser la I más la U. Un diptongo también podría ser una vocal abierta y una cerrada, como puede ser, por ejemplo, la A más la... Bueno, vamos a decir mejor, vamos a poner el ejemplo más claro de empezando, aunque da lo mismo, que puede ser viceversa, de una opción u otra, puede ser abierta cerrada o cerrada abierta. Es decir, por ejemplo, una abierta sería la A más, por ejemplo, la I o la U, o podría ser la E o la O más la I o U. Bien, en este caso llevarán tilde según las normas generales de acentuación, es decir, que tienen que cumplir si son agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Pensemos, por ejemplo, en el caso que hemos señalado arriba, cerrada más cerrada. Tenemos el ejemplo de construir. Construir, tenemos la U y la I, que son, bueno, es una cerrada más una cerrada. O fuimos, U e I, están dentro de la misma sílaba. Bien. O ciudad, que tiene ciudad, está dentro la I y la U, que son cerrada y cerrada. Bien, y en el otro caso posible de diptongo, tenemos, por ejemplo, la palabra abuelo, abuelo. Bien, aquí tenemos una U, que es cerrada, más E, que es abierta, ¿vale? O volvéis, tenemos la E y la I. ¿Y por qué envolvéis lleva tilde? Porque en este caso tenemos el énfasis en la última sílaba y termina, con lo cual es una aguda y termina en S. Por tanto, lleva tilde. O murciélago es, en este caso tenemos que termina, que tiene el énfasis en cie, es decir, que es en la antepenúltima sílaba, con lo cual es esdrújula, y las esdrújulas sabemos que siempre llevan tilde. Bien. Hablemos a continuación de los hiatos. Los hiatos es lo contrario del diptongo y consiste en que dos vocales que van juntas se pronuncian en sílaba diferente. Y podemos tener diferentes combinaciones. Tenemos la combinación de abierta más abierta, es decir, que aquí tenemos que considerar la A, la E y la O, que puede ser la combinación A más E, A más O, etc. Y aquí hay que cumplir siempre las reglas generales de acentuación. Pongamos el caso de león. Tiene dos sílabas, león. Se pronuncia en dos golpes de voz diferentes. ¿Y por qué lleva tilde? Porque el énfasis o la vocal tónica o la sílaba tónica está en la O, y es decir, en la última sílaba es una aguda terminada en N. Y sabemos que las agudas terminadas en S vocal llevan tilde. Bien. A continuación tenemos la palabra poeta. Es una palabra llana,
que termina en vocal. Y sabemos que las llanas terminadas en vocal no llevan tilde. Finalmente tenemos el caso de vocal abierta más cerrada. Abierta, que es A, E, O, y cerrada I, U. Y el énfasis va a estar aquí en la I y en la U, que es la vocal tónica, es decir, la sílaba tónica. Y aquí va a llevar tilde siempre, y esto va a ser una excepción a las reglas generales. Siempre lleva a las reglas generales de acentuación. Porque pongamos el caso de K, I, Da. Aquí tenemos es una llana, porque cae en la penúltima sílaba y no, termina en vocal. Si termina en vocal, por reglas generales de acentuación, diríamos que no lleva tilde, pero aquí en este caso siempre va a llevar tilde en este tipo de hiato. Igual que, por ejemplo, en pu, a. Igual, es una llana terminada en vocal, pero como el énfasis, la vocal tónica, la sílaba tónica está en la vocal cerrada, va a llevar tilde. Bien. Haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando, este esquema, esta imagen que proyecto ahora es bastante significativa porque tenemos aquí las tildes en los hiatos. Como dice la imagen, dice, ya aprendiste que cuando se juntan con las vocales débiles I, U, las vocales fuertes A, E, O pueden formar dictongo o hiato. Es decir, fíjate ahora en las combinaciones más frecuentes para formar dictongo o hiato y las normas de acentuación. Bien, fijaros para que veáis la diferencia entre, a pesar de que sea la misma combinación como es la A, I o I, A, las combinaciones pueden ser diferentes. Dictongo sería cuando las dos vocales AI o IA están dentro de la misma sílaba. Cantáis o viaje. Bien, con lo cual no se ha roto la sílaba. Tais está dentro de la misma sílaba. Eso es un dictongo. El hiato, por el contrario, es cuando, en este caso, veis, país, se ha roto la unión que pudiera existir entre las dos vocales A y la I. Bien, se pronuncian en dos sílabas diferentes. País o María. La ria se pronuncia en vocales diferentes. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto anteriormente, el énfasis, la tónica, la vocal tónica, la fuerza está en la I, en estos dos casos, en país y en María, que es una vocal cerrada. Por tanto, ahí rompemos la sílaba. En definitiva, aquí se forma el hiato por eso mismo que estamos hablando. Bien, lo mismo ocurre con la AU o UA, causa. Aquí no hay hiato porque están dentro de la misma sílaba, causa. Por el contrario, Raúl, la fuerza está en la U. Y en este caso es una excepción porque termina, es una aguda, terminada en L. Y sabemos que las agudas terminadas en L no llevan tilde, solamente llevan tilde en ese vocal. Pero esto es una excepción, hay que ponerle la tilde siempre. Igual que puede ser, por ejemplo, Gansúa. Aquí es una llana, pero con hiato, ¿vale? Esos mismos ejemplos tenemos con las combinaciones EI y EU, UE, OI y O. Señalamos en amarillo como una combinación diferente UI y U, que en este caso, leemos aquí, es las combinaciones IU, UI siempre forman diptongo, nunca hiato, que se acentuará según las reglas generales, las normas generales. ¿Por qué? Porque la U y la I son vocales cerradas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos ruido, es un diptongo. Y aquí Rui es una llana terminada en vocal, no lleva tilde. Viudo.
es una llana igualmente terminada en vocal, no lleva tilde. Mientras que lingüística, ¿vale? Aquí es una esdrújula y las esdrújulas siempre llevan tilde. Bien, pues lo último que podríamos practicar es este ejercicio donde nos dice, estas palabras contienen diptongos y atos, clasifícalas y justifica si han de llevar o no llevar tilde. Hazlo en tu cuaderno, ¿vale? Bien, pues tenemos el caso, por ejemplo, de ciempiés. ¿Por qué ciempiés es un diptongo? Porque tenemos por ejemplo, la palabra, lo voy a escribir aquí. Explicamos pues por qué ciempiés lleva tilde. Bien, en ambas sílabas existe un diptongo. Cien está la I y la E, y en el otro también está en la otra sílaba pies, que tiene también un diptongo, IE. El énfasis está en ciempiés en la última sílaba, por lo tanto es una aguda terminada en S y por tanto lleva tilde. Bien, eso es lo que vamos a tener que hacer como ejercicio número 5 para practicar el uso correcto. Y finalmente hablaremos de los triptongos, que simplemente es el uso o la existencia de 3 vocales juntas en la misma sílaba. Es muy usual en verbos, pero también en palabras como por ejemplo podría ser miau. Miau. Tenemos aquí en este caso, tenemos la I, la A y la U. Son 3 vocales. Por tanto forman un triptongo. Y el triptongo pues sigue las reglas generales de acentuación. Bien, por ejemplo, pensemos en la palabra cambiáis. ¿Por qué cambiáis lleva tilde? Porque en este caso tenemos 1, 2, 3, forman por tanto un triptongo y el énfasis ha caído en la vocal fuerte, la vocal abierta, con lo cual debe cumplir las reglas generales de acentuación. En este caso es una aguda terminada en S, con lo cual llevaría tilde. Bien, como se lo hemos puesto correctamente. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra escucha.